Querría comenzar haciendo una breve valoración de la huelga general que tuvo lugar ayer. Nosotros, desde UPyD, entendemos el descontento sindical y el descontento de los trabajadores, porque la reforma laboral del Gobierno da motivos para ello. Es una reforma que precariza el empleo, su filosofía fundamental es la precarización del empleo, y es una reforma que deja las condiciones laborales en manos de la decisión unilateral de los empresarios. Por lo tanto, hay motivos para el descontento y al fin y al cabo los trabajadores no estaban haciendo otra cosa que ejercer un derecho. Por lo tanto, desde UPyD, insisto, entendemos la huelga general. Sin embargo, no la compartimos. No la compartimos porque no soluciona nada. Hoy, el día después, lo único que ha cambiado es que han incrementado las pérdidas las empresas en una situación de crisis y todo sigue igual. Sobre todo, no compartimos que la filosofía esencial de la huelga era dejar las cosas como están, no reformar nada. Y no es esa la filosofía de UPyD. Nosotros creemos que la reforma del Gobierno no va en la dirección adecuada, pero que el mercado de trabajo tampoco se puede dejar como estaba, que es necesario reformarlo, pero de otra manera. Como saben, nuestra propuesta esencial es el contrato único indefinido, es decir, acabar con la temporalidad, acabar con la precariedad y que todos los contratos sean indefinidos. Por supuesto que sean indefinidos, pero asequibles, indefinidos con una indemnización inicialmente modesta, similar a la de un contrato temporal, y que vaya aumentando progresivamente, con lo que los trabajadores pasarían de un contrato parecido al temporal a un contrato indefinido en unos años. Eso es lo que vamos a defender, lo hemos defendido en la Comisión de Trabajo hace unos días, y las enmiendas que vamos a plantear a la reforma electoral irán en esa dirección, acabar con la precariedad, con los contratos que se destruyen con facilidad, con los contratos que no van asociados a la formación. Hecha esta primera valoración sobre la huelga general, la segunda cuestión que quería abordar son los presupuestos generales del Estado, que se presentarán hoy en el Consejo de Ministros, al menos a la luz de lo que ya se sabe sobre ellos. Querríamos, en primer lugar, lamentar el retraso electoralista que ha habido en la presentación de estos presupuestos, esperando a que transcurriesen las elecciones andaluzas, lo que además no ha servido al Gobierno, al Partido Popular, para nada. Ha sido una irresponsabilidad, porque la situación económica española es muy delicada y no estamos para juegos electorales. Lamentamos el retraso en la presentación de los presupuestos. En cuanto a su filosofía, desde luego la austeridad es necesaria y el recorte del gasto público es necesario, pero en nuestra opinión se concentra siempre demasiado el esfuerzo en el recorte del gasto público del Estado y se olvida demasiado el recorte del gasto público autonómico. En los últimos presupuestos generales del Estado hubo un importante recorte ya y ahora se anuncia un recorte del 15% en los gastos del Estado. Allí hay partidas importantes, como la inversión, que tiene mucho que ver con el crecimiento económico. Y esto viene, además, después de un Real Decreto de medidas urgentes, el primero del Gobierno, que también se centraba en el gasto público estatal, y de una desviación en el objetivo de déficit que se centraba en el Estado. Es decir, insisto, el recorte del gasto se está centrando demasiado en el recorte del gasto estatal y se está dejando para no se sabe cuándo el recorte del gasto público autonómico, con el añadido de que la mayor parte de la desviación de déficit se ha dado en las comunidades autónomas y la mayor parte del sector público español está hoy en las comunidades autónomas. Hay un dato muy revelador que comenté el otro día en el Pleno del Congreso. Hoy, en la Administración General del Estado, trabajan solo 237.000 personas. En las comunidades autónomas trabajan 1.350.000. Es un dato indicativo de que la mayor parte del sector público español hoy son comunidades autónomas, no Estado. El Estado no puede por sí solo equilibrar las cuentas públicas, como parece que este Gobierno está intentando. Tenemos un Estado ya residual y que de residual va a pasar a casi desaparecido, como sigamos así. Frente a esta política de recorte del gasto estatal, en las comunidades autónomas nunca llega el momento. Las medidas han sido de rescate a proveedores, de adelanto de anticipos, se habla de hispabonos, pero ¿para cuándo el recorte en los gastos superfluos que se han generado al calor de la burbuja inmobiliaria, en entes innecesarios, en duplicidades? Se habla mucho de ello, pero nunca se llega a abordar. Y es imprescindible y es urgente. La situación es muy delicada y la mayor parte del gasto público se concentra hoy en día en las comunidades. No sabemos qué va a pasar exactamente en el tema impositivo, en las subidas de impuestos,
Pero querríamos comentar que el Gobierno lo que está haciendo es subir los impuestos ya existentes, y esos impuestos recaen con mucha fuerza sobre las rentas del trabajo dependiente. Creemos que si es necesario aumentar los ingresos, más que subir los tipos de los impuestos existentes, habría, por un lado, que luchar contra el fraude. Hay una importante bolsa de fraude que equivale cada año al 8% del PIB, y no se hacen esfuerzos. Unión Progresista y Democracia va a plantear que se incrementen los recursos de la agencia tributaria, que son menores que los otros países, y parece una medida de sentido común. Si queremos luchar contra el fraude, harán falta más recursos para llevar a cabo esa lucha con eficiencia. Y por otro lado, creemos que es necesaria una reforma fiscal. No se trata de subir más los impuestos a los que ya cumplen, se trata también de repartir mejor la carga, sobre todo repartir la carga hacia otras rentas que no sean las rentas del trabajo dependiente, que son las que ahora soportan el mayor esfuerzo. Por ejemplo, nos preocupa la situación del impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones, que está en manos autonómicas y que en muchas comunidades no se cobra. UPyD va a proponer que haya una banda con un mínimo y un máximo y que las comunidades se muevan dentro de esa banda, pero que no pueda ser posible que en unas comunidades se cobre, en otras no, sobre todo cuando algunas de las comunidades que no cobran patrimonio ni sucesiones tienen importantes dificultades financieras. Nos preocupan también las exenciones, y en esta línea sí podemos estar de acuerdo con alguna medida del Gobierno. Las exenciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, tendrían que ser revisadas. Algunas no logran efectos positivos y tienen un importante coste recaudatorio. Y por no extenderme más y dejar tiempo para sus preguntas, el último comentario que queremos hacer es sobre la gravedad de la situación, que es algo que UPyD lleva avisando hace tiempo. Se nos ha tachado de catastrofistas, pero la realidad se impone. Cada vez son más voces las que van señalando la dificultad del momento actual en España y fuera de España. En España, economistas prestigiosos, desde FUNCAS, desde FEDEA. Fuera de España, pues también economistas prestigiosos como Beiter, el Financial Times, Monti, la Comisión Europea. Y no podemos seguir engañándonos, no podemos seguir haciéndonos trampas al solitario, no podemos seguir haciendo planes que quedan muy bien sobre el papel pero nunca se cumplen, porque el plazo que tenemos para hacer frente a la situación, sobre todo el gasto autonómico, no es un plazo ya de años, sino seguramente de meses. Por lo tanto, queremos hacer una llamada a la responsabilidad del Gobierno y de todos los partidos para estar a la altura de las circunstancias en las que vivimos, que en nuestra opinión son complicadas.